El hombre que quiso desafiar al cielo. Hubo un momento en la historia en que la humanidad no estaba dividida, no existían países, no existían idiomas distintos, no existían fronteras. Era un solo pueblo, una sola voz, una sola mente caminando sobre la tierra. Pero en ese mundo unido nació una idea peligrosa. No fue un invento, no fue una herramienta, no fue una guerra. Fue algo mucho más profundo. Fue el deseo de no depender de nadie, ni siquiera de Dios. Y en el centro de esa idea estaba un hombre que no solo pensaba diferente, sino que convencía a otros de pensar como él. Un líder que no pedía permiso, imponía dirección. Un hombre que con el tiempo se convertiría en símbolo de poder, ambición y desafío. Nimrod no apareció como un simple gobernante, no surgió por herencia, no fue elegido por tradición. Se hizo a sí mismo en un mundo donde todos eran iguales y decidió que él no lo sería. Mientras otros sobrevivían, él organizaba. Mientras otros seguían, él guiaba. Mientras otros obedecían, él cuestionaba. Y ese fue el inicio del problema, porque cuando un hombre empieza a cuestionar el orden establecido, pueden pasar dos cosas: o libera a la humanidad o la empuja hacia algo que no puede controlar. Nimrod eligió avanzar. No quería solo vivir en la tierra, quería dejar su marca en ella. No quería solo existir, quería dominar. Y lo más inquietante no era su ambición, era que no estaba solo. Miles comenzaron a seguirlo, no por obligación, sino por convicción, porque él ofrecía algo que nadie más ofrecía en ese momento: propósito. Un propósito que sonaba fuerte, que sonaba grande, pero que escondía una pregunta peligrosa: ¿y si el ser humano no necesita a Dios para alcanzar el cielo? Esa idea fue suficiente para encender todo. Lo que vino después no fue simplemente la construcción de una ciudad, fue el nacimiento del primer gran intento humano de desafiar los límites impuestos desde arriba. Un proyecto que no solo buscaba altura, buscaba independencia. Una estructura que no solo se levantaba con ladrillos, sino con orgullo. Y todo comenzó con un hombre que se atrevió a pensar lo que nadie más se atrevía a decir en voz alta. Pero entender quién fue realmente Nimrod cambia por completo la historia que crees conocer, porque su nombre no era solo un nombre, era una declaración. Y cuando descubras lo que significa, todo esto se vuelve aún más inquietante. ¿Quién fue realmente Nimrod? Si buscas su nombre en la Biblia, apenas encontrarás unas pocas líneas, un par de versículos, unas cuantas palabras, y, sin embargo, una sombra gigantesca que se extiende por toda la historia, porque Nimrod no fue descrito con detalles, pero fue insinuado con poder. Se dice que era hijo de Cus, nieto de Cam, bisnieto de Noé, es decir, venía directamente de la humanidad que sobrevivió al diluvio, de un mundo que había sido destruido por corrupción y reiniciado con una nueva oportunidad. Pero algo ocurrió, porque apenas unas generaciones después, aparece este hombre que rompe el patrón. El texto no lo presenta como un simple habitante más, lo señala como el primero en hacerse poderoso en la tierra. El primero, no el más fuerte, el primero. Eso cambia todo, porque implica que antes de él no había estructuras de poder como las que conocemos hoy. No había imperios, no había dominación organizada, no había control masivo. Nimrod no solo fue un líder, fue el inicio de algo completamente nuevo. También se le llama poderoso cazador delante del Señor. Y esa frase, que muchos pasan por alto, es una de las más discutidas por estudiosos durante siglos, porque no es tan simple como parece. Algunos dicen que era un cazador de animales, alguien hábil, fuerte, respetado, pero otros interpretan algo mucho más oscuro: que no cazaba bestias, sino hombres; que no reunía seguidores, los dominaba; que no protegía, controlaba. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro inquietante, porque si Nimrod fue el primer hombre en consolidar poder sobre otros, entonces estamos viendo el nacimiento del concepto de imperio, no como lo enseñan los libros, sino como realmente comenzó, con influencia, con visión y con una voluntad que no aceptaba límites. Y eso explica algo aún más importante: ¿por qué su nombre aparece justo antes de la historia de Babel? No es coincidencia, porque Babel no fue un accidente, no fue un grupo de personas construyendo algo sin sentido. Fue un proyecto dirigido, planificado, ejecutado con intención. Y si alguien estaba detrás de eso, era él. Pero lo que realmente inquieta no es lo que hizo, es lo que su nombre revela sobre sus intenciones. Porque Nimrod no significaba simplemente líder o cazador, significaba algo mucho más directo,
mucho más provocador. Algo que convierte toda esta historia en una declaración abierta de desafío. Y cuando entiendas lo que ese nombre realmente quiere decir, te darás cuenta de que esto nunca fue solo una historia antigua. El significado oculto de su nombre. Los nombres en la antigüedad no eran simples etiquetas, no eran sonidos al azar, eran identidad, eran intención, eran destino. Y el nombre de Nimrod no fue la excepción, porque cuando se analiza desde su raíz más profunda, aparece una frase que cambia completamente la forma en que entendemos su historia. Nos revelaremos, no yo, nosotros. Desde el principio, su nombre no hablaba de individualidad, hablaba de movimiento, de una idea colectiva, de una mentalidad que no solo nacía en él, sino que estaba destinada a expandirse. Esto no era un hombre con ambición personal, era el inicio de una rebelión organizada. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante, porque si su nombre reflejaba su propósito, entonces todo lo que vino después no fue casualidad, fue coherente, fue intencional, fue una declaración. Nimrod no solo lideraba, convencía, no solo hablaba, encendía algo en otros, no solo proponía, arrastraba. Imagínalo por un momento, un mundo donde todos hablan el mismo idioma, donde todos pueden entenderse sin barreras, donde una sola voz puede influir en miles, sin resistencia. Ese era el escenario perfecto. Y en ese escenario, alguien con un mensaje como nos revelaremos no necesitaba mucho tiempo para cambiarlo todo, porque la rebelión no comienza con violencia, comienza con una idea que parece lógica, que parece justa, que incluso puede parecer necesaria. Y esa fue la genialidad y el peligro de Nimrod. No obligó a la gente a seguirlo, los hizo creer que era lo correcto, que podían lograr más, que podían ir más lejos, que podían alcanzar lo que antes parecía imposible. Y ahí está la clave, porque el problema nunca fue construir una torre, el problema fue lo que representaba. No era solo altura, era independencia, no era solo unión, era desafío, no era solo progreso, era orgullo. Y cuando una humanidad entera empieza a pensar así, el resultado no es crecimiento, es confrontación, porque en algún punto esa mentalidad deja de mirar hacia arriba buscando guía, y empieza a mirar hacia arriba como un objetivo que puede conquistar. Y eso lo cambia todo, porque lo que comenzó como un nombre terminó convirtiéndose en una dirección, en una ideología, en el primer intento humano de decir, no necesitamos que nos gobiernen, podemos hacerlo nosotros. Pero si eso ya te parece fuerte, espera a entender lo que significa realmente que la Biblia lo llame poderoso, porque no se trataba solo de fuerza, se trataba de algo mucho más difícil de detener. Y cuando lo veas con claridad, entenderás por qué su influencia no murió con él, el primer poderoso de la tierra. La frase parece simple, casi inocente, el primero en hacerse poderoso en la tierra, pero si te detienes un segundo, eso es una ruptura total en la historia humana, porque antes de Nimrod no existía ese concepto, no había jerarquías como las conocemos hoy, no había estructuras de control organizadas, no había un hombre por encima de todos, tomando decisiones por miles. Había familias, tribus, supervivencia. Pero con Nimrod, algo cambia. Por primera vez, alguien no solo vive en la tierra, empieza a dominarla. Y más importante aún, empieza a dominar a otros. Aquí es donde la palabra poderoso deja de ser física y se vuelve estratégica. Porque no se trata de fuerza bruta, se trata de influencia, se trata de capacidad de mover masas, de dirigir voluntades, de convertir ideas en acciones colectivas. Nimrod no era simplemente fuerte, era convincente. Y eso es mucho más peligroso, porque un hombre fuerte puede imponer miedo, pero un hombre convincente puede crear lealtad, y la lealtad es lo que construye imperios. Imagínalo de nuevo, una humanidad unida, sin conflictos internos importantes, sin divisiones lingüísticas, sin razones claras para desconfiar unos de otros. En ese escenario, aparece un líder que no solo habla, sino que propone dirección, que no solo observa, sino que organiza, que no solo vive, sino que transforma el entorno. Eso lo convierte en algo que la humanidad nunca había visto antes, un punto de referencia, un modelo, un ejemplo a seguir. Y cuando alguien se convierte en ejemplo,
deja de ser un individuo, se convierte en una idea. Y ahí es donde nace el verdadero poder, porque ya no necesitas estar en todas partes, tu influencia lo está. Nimrod no construyó solo ciudades, construyó una forma de pensar, una mentalidad donde el ser humano no se conforma con lo que tiene, sino que busca más control, más alcance, más dominio. Y esa mentalidad es la semilla de todos los imperios que vendrían después. Egipto, Babilonia, Roma, todos, de alguna manera, repiten el mismo patrón. Un líder fuerte, un pueblo unido, una visión grande, pero también un riesgo enorme, porque cuando el poder crece sin límites, empieza a chocar con algo más grande que él. Y eso es exactamente lo que comenzó a suceder, porque el siguiente paso de Nimrod no fue solo consolidar poder, fue expandirlo, no solo sobre personas, sino sobre el mundo. Y para hacerlo, necesitaba algo más que seguidores, necesitaba estructura, necesitaba ciudades, necesitaba control real. Y ahí es donde empieza la construcción de algo que cambiaría la historia para siempre, la humanidad después del diluvio. Para entender a Nimrod, hay que entender el mundo que heredó, porque no era un mundo cualquiera, era un mundo que había sido destruido por completo. El diluvio no fue solo una historia, fue un reinicio total, una humanidad borrada y reconstruida desde cero. Solo unos pocos sobrevivieron: Noé, su familia, y con ellos toda la esperanza de un nuevo comienzo. Un mundo limpio, un mundo corregido, un mundo que, en teoría, no debía repetir los errores del pasado. Pero la realidad fue otra, porque aunque la tierra fue limpiada, la naturaleza humana no cambió. Y eso es clave. Los descendientes de Noé comenzaron a multiplicarse. Familias que crecían, que se expandían, pero que aún mantenían algo en común: un solo idioma, una sola forma de pensar, una sola dirección. No había divisiones, no había confusión, no había barreras culturales. Y eso es algo que hoy parece imposible. Imagínalo por un momento, un mundo donde todos pueden comunicarse perfectamente, donde cualquier idea puede expandirse sin obstáculos, donde no existen diferencias que frenen el avance colectivo. Eso es poder, pero también es riesgo, porque cuando toda la humanidad piensa igual, basta con una sola idea equivocada para arrastrarlo todo. Y ese fue el escenario perfecto para alguien como Nimrod. Un mundo listo para ser influenciado, una humanidad abierta a dirección, una sociedad sin resistencia interna. Era el terreno ideal para construir algo grande, pero también para construir algo peligroso, porque la unidad no siempre es buena. Cuando la unidad tiene un propósito correcto, puede transformar el mundo, pero cuando la unidad se basa en orgullo, en ambición, en desafío, se convierte en una fuerza difícil de detener. Y eso fue exactamente lo que empezó a suceder. La gente no estaba dividida, estaba alineada, no discutía, avanzaba, no cuestionaba, seguía. Y en medio de todo eso, Nimrod, guiando, organizando, dirigiendo, no necesitaba imponer, porque el contexto ya estaba a su favor. Y así, poco a poco, sin que nadie lo notara al principio, la humanidad dejó de simplemente existir y empezó a construir, pero no cualquier cosa, algo que no solo cambiaría su presente, sino que provocaría una respuesta directa desde el cielo, porque lo que estaban a punto de levantar no era solo una ciudad, era un símbolo, era una declaración, era un punto de quiebre. Y todo comenzó cuando decidieron dejar de dispersarse y empezar a concentrarse en un solo lugar: el nacimiento de las primeras ciudades. Hasta ese momento, la humanidad no estaba diseñada para concentrarse. Después del diluvio, la instrucción era clara: multiplicarse, expandirse, llenar la tierra, moverse, crecer, dispersarse. Pero algo cambió. En lugar de expandirse, comenzaron a reunirse. En lugar de separarse, empezaron a concentrarse. En lugar de ocupar el mundo, eligieron un punto específico. Y ese punto no fue elegido al azar: la llanura de Sinar, un territorio amplio, fértil, estratégico, perfecto para establecer algo grande. Pero lo más importante no era el lugar, era la intención, porque por primera vez, la humanidad decidió detenerse, no por necesidad, sino por decisión. Y cuando un grupo humano decide quedarse en un solo lugar, inevitablemente ocurre algo: construye. Lo que empezó como asentamientos se convirtió en ciudades. Lo que eran familias se transformaron en estructuras organizadas. Lo que era supervivencia pasó a ser planificación. Y en el centro de todo eso había dirección. Nimrod no solo lideraba personas,
lideraba espacio. Se le atribuyen ciudades clave, Babel, Erech, Akkad, lugares que no solo fueron importantes en su tiempo, sino que se convirtieron en pilares de civilizaciones posteriores. Eso no es casualidad, eso es diseño, porque una ciudad no es solo un conjunto de casas, es control. Control del territorio, control de recursos, control de personas. Y quien controla una ciudad, controla mucho más que un lugar. Controla el ritmo de vida, controla la economía, controla la dirección de la sociedad. Nimrod entendió algo que muchos líderes tardarían siglos en descubrir. Para dominar, no basta con convencer, hay que estructurar. Y eso fue exactamente lo que hizo. Organizó, centralizó, construyó. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda, porque estas ciudades no eran simplemente centros urbanos, eran puntos de concentración humana sin precedentes. Miles de personas viviendo juntas, pensando igual, siguiendo una misma visión. Eso amplifica todo. Amplifica el progreso, pero también amplifica el error. Amplifica la creatividad, pero también amplifica el orgullo. Y cuando una ciudad crece sin límites, empieza a creer que tampoco los tiene. Ese fue el siguiente paso, porque construir ciudades no era el objetivo final, era solo el comienzo. El verdadero plan no era habitar la tierra, era dejar una marca en ella que no pudiera ser ignorada, algo que no solo fuera visible, sino inolvidable, algo que hiciera que la humanidad dijera, aquí estamos y no pensamos desaparecer. Y para lograr eso, necesitaban algo más grande que una ciudad, algo que se viera desde cualquier punto, algo que apuntara directamente hacia el cielo. Y ahí comienza la historia de la estructura más famosa y enigmática de toda la humanidad, el primer imperio de la historia. Cuando miras todo lo que estaba ocurriendo, ya no parece un simple crecimiento humano, parece organización, parece estrategia, parece imperio, porque un imperio no comienza cuando se declara, comienza cuando se estructura, cuando hay ciudades conectadas, cuando hay una visión común, cuando hay un líder al que todos siguen sin cuestionar. Y todo eso ya estaba ocurriendo. Babel no era solo una ciudad, era el centro. Desde ahí se extendían otras regiones, Erech, Akkad, puntos que no estaban aislados, sino conectados entre sí. No era expansión desordenada, era control territorial. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque lo que estamos viendo no es solo una civilización naciendo, es un sistema formándose, un sistema donde todo fluye hacia un mismo punto, donde las decisiones no son individuales, son dirigidas, donde la gente no solo vive, cumple un propósito colectivo. Ese es el verdadero inicio de un imperio, no cuando hay ejércitos, sino cuando hay dirección. Y Nimrod ya la tenía. No necesitaba conquistar con guerras, porque la gente ya estaba dentro del sistema. No necesitaba imponer leyes complejas, porque la unidad hacía el trabajo por él. No necesitaba dividir, porque todos pensaban igual. Ese es el tipo de poder más difícil de enfrentar, porque no se ve como opresión, se ve como orden. Y ahí está el peligro, porque cuando una sociedad se siente organizada, protegida, guiada, rara vez cuestiona hacia dónde realmente va. Sigue avanzando, sigue construyendo, sigue creciendo, sin darse cuenta de que puede estar caminando hacia algo que no puede detener. Y ese crecimiento se volvió exponencial. Más personas, más estructuras, más ambición. Lo que empezó como ciudades, ahora se sentía como algo mucho más grande, una identidad colectiva, un nosotros. Y cuando una humanidad entera comienza a verse como una sola entidad, empieza a creer que no tiene límites, que nada está fuera de su alcance, que todo es posible. Y esa es la antesala de algo inevitable, porque cuando el ser humano cree que puede hacerlo todo, eventualmente intenta algo que no debería. Y eso fue exactamente lo que pasó, porque la unidad dejó de ser una herramienta y se convirtió en un arma, no contra otros pueblos, sino contra algo mucho más grande, contra el orden establecido, contra lo que estaba por encima de ellos. Y todo eso comenzó a tomar forma en un solo proyecto, un proyecto que no solo buscaba demostrar poder, sino redefinir el lugar del ser humano en el universo. Y cuando entiendas por qué todos decidieron trabajar juntos en una sola cosa, te darás cuenta de que esto nunca fue solo construcción, fue intención pura, unidad o manipulación. A simple vista, todo parecía perfecto, una humanidad unida, sin guerras internas, sin conflictos de idioma, sin divisiones visibles. Eso, hoy, suena casi imposible, pero la pregunta real no es si estaban unidos. La pregunta es, ¿por qué lo estaban? Porque la unidad no siempre nace de la libertad. A veces,
nace de la influencia. Y ahí es donde la historia comienza a incomodar. Porque cuando todos piensan igual, cuando todos avanzan en la misma dirección, cuando nadie parece cuestionar, puede ser armonía o puede ser manipulación. Y distinguir entre una y otra no siempre es fácil. Nimrod no necesitaba imponer fuerza constantemente. No hay relatos de guerras, ni de esclavitud en este punto inicial. No hay caos. Lo que hay es orden absoluto, y eso es lo que lo hace tan efectivo, porque el control más poderoso no es el que obliga, es el que convence. Convencer a miles de personas de que están haciendo lo correcto, incluso cuando el objetivo es cuestionable, eso es liderazgo en su forma más avanzada, pero también más peligrosa. Imagínalo otra vez. Miles de personas trabajando juntas, compartiendo ideas, construyendo algo que creen que es importante. Nadie se siente obligado. Todos sienten que forman parte de algo grande. Y ese es el punto exacto donde la manipulación se vuelve invisible, porque no se percibe como control, se percibe como propósito. Y cuando una sociedad cree que tiene un propósito común, deja de hacerse preguntas incómodas, deja de cuestionar el rumbo, deja de detenerse. Solo avanza. Eso fue lo que ocurrió. La unidad dejó de ser una condición natural y se convirtió en una herramienta dirigida, una herramienta que canalizaba toda la energía humana hacia un solo objetivo, un objetivo que no todos comprendían completamente, pero que todos estaban dispuestos a construir. Y eso es lo que lo vuelve inquietante, porque no necesitas que todos entiendan el plan, solo necesitas que todos trabajen en él. Y Nimrod lo logró, sin levantar sospechas, sin generar resistencia, sin dividir, todo lo contrario, unió. Pero esa unidad no era neutral, tenía dirección, tenía intención, tenía un destino, y ese destino no estaba en la tierra, apuntaba hacia arriba, porque lo siguiente que hicieron no fue construir casas, ni murallas, ni templos comunes. Decidieron levantar algo que rompía con todo lo conocido, algo que no solo sería visto por ellos, sino que cambiaría la historia para siempre, porque cuando una humanidad entera se enfoca en un solo objetivo, lo que construye puede ser tan impresionante como peligroso. El poder del lenguaje único. Hay algo que casi nadie dimensiona cuando piensa en esta historia. No era solo que la humanidad estuviera unida, es que podían entenderse perfectamente. Un solo idioma, una sola forma de comunicar ideas, una sola manera de transmitir órdenes, planes, visiones. Y eso es poder puro, porque el lenguaje no es solo comunicación, es coordinación. Hoy, incluso con tecnología, traducciones y herramientas avanzadas, seguimos teniendo barreras, malentendidos, interpretaciones distintas, pero en ese momento no existía nada de eso. Cada palabra era clara, cada instrucción era precisa, cada idea se transmitía sin distorsión. Eso elimina algo fundamental en cualquier sociedad, la fricción. Y cuando eliminas la fricción, la velocidad del progreso se dispara, pero también la velocidad del error, porque una mala idea, en un sistema fragmentado, se detiene, se discute, se contradice, pero en un sistema perfectamente unificado, se expande, rápido, sin resistencia, sin filtros. Eso fue lo que ocurrió. Una idea comenzó a circular y no encontró obstáculos. No hubo culturas distintas que la cuestionaran, no hubo lenguas que la retrasaran, no hubo interpretaciones que la debilitaran. Fluyó. Y cuando una idea fluye sin interrupciones, se convierte en movimiento. Un movimiento que no necesita líderes en cada rincón, porque el mensaje ya es suficiente. Eso es lo que hace que el lenguaje sea una de las herramientas más poderosas en la historia humana, porque no solo transmite información, construye realidades, define lo que es correcto, define lo que es posible, define lo que la gente está dispuesta a hacer. Y en manos de alguien como Nimrod, eso se convierte en algo mucho más grande, porque no solo estaba organizando personas, estaba alineando mentes, miles de personas pensando igual, hablando igual, avanzando hacia lo mismo. Eso no es solo unidad, es sincronización total. Y cuando una humanidad entera está sincronizada, puede lograr cosas que parecen imposibles, pero también puede cruzar límites que no debería, porque sin diversidad de pensamiento, no hay freno, sin desacuerdo, no hay corrección, sin barreras, no hay pausa, solo hay avance, y ese avance
comenzó a dirigirse hacia algo que no era natural, algo que no era necesario para sobrevivir, pero sí para demostrar poder, demostrar capacidad, demostrar que podían hacer algo que nunca antes se había intentado. Y ese algo no era pequeño, no era práctico, no era funcional en el sentido tradicional, era simbólico, era desafiante, era una declaración visible para todos, porque lo que estaban a punto de construir no solo se levantaría sobre la tierra, iba a señalar directamente hacia el cielo. La Torre de Babel, arquitectura o desafío. En algún momento, la idea dejó de ser invisible, dejó de ser conversación, dejó de ser intención, y se convirtió en acción. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esa frase lo cambia todo, porque ya no estamos hablando de sobrevivir, ni de organizarse, ni siquiera de expandirse. Estamos hablando de apuntar hacia arriba, pero la pregunta es inevitable. ¿Realmente creían que podían llegar al cielo? ¿O la torre representaba algo más? Porque en el fondo, esta no es una historia de arquitectura, es una historia de significado. La torre no era solo una estructura física, era un símbolo de unidad, pero también de orgullo, un símbolo de avance, pero también de desafío. No necesitaban una torre para vivir, no necesitaban una torre para protegerse, no necesitaban una torre para alimentarse. Entonces, ¿por qué construirla? La respuesta está en lo que ellos mismos dijeron: hagámonos un nombre. Ahí está la clave. No era solo alcanzar altura, era dejar una marca, ser recordados, ser reconocidos, ser algo más que simples sobrevivientes de un mundo destruido. Querían redefinir su lugar en la historia, pero ese deseo tenía una dirección peligrosa, porque cuando el ser humano busca hacerse un nombre sin límites, termina compitiendo con algo mucho más grande que él. Y eso es exactamente lo que esta torre representaba. No era solo un proyecto colectivo, era una declaración que decía: no queremos depender, no queremos dispersarnos, no queremos seguir el orden establecido, queremos construir, queremos decidir, queremos llegar tan alto como podamos. Y eso, inevitablemente, se convierte en desafío, no porque construir sea malo, sino porque la intención no cambia todo. Y aquí la intención era clara, no era humildad, era orgullo, no era necesidad, era ambición, no era obediencia, era independencia. Y cuando una humanidad entera se mueve con esa mentalidad, el resultado no es solo impresionante, es peligroso, porque no hay límites internos que los detengan, no hay voces que digan esto es demasiado, no hay dudas suficientes para frenar el avance, solo hay una dirección, hacia arriba. Y mientras la torre crecía, mientras los ladrillos se apilaban, mientras la estructura comenzaba a dominar el paisaje, algo más empezó a ocurrir, algo que no se veía desde la tierra, pero que estaba siendo observado desde otro lugar, porque cuando el ser humano intenta redefinir su lugar en el universo, eso no pasa desapercibido. Y lo que vino después no fue una reacción humana, fue algo mucho más grande. Querían alcanzar el cielo o invadirlo. Aquí es donde la historia deja de ser simple y se vuelve incómoda, porque durante mucho tiempo se ha contado de una forma muy básica. Un grupo de personas quiso construir una torre alta, Dios no lo permitió y los dispersó. Pero esa explicación se queda corta, demasiado corta, porque si solo se trataba de altura, ¿por qué intervenir? Si solo era una construcción ambiciosa, ¿por qué detenerla de esa forma? Tiene que haber algo más. Y ese algo ha sido debatido durante siglos. Algunos interpretan que la intención no era física, sino simbólica, que no querían literalmente tocar el cielo, sino demostrar que podían llegar tan lejos como quisieran. Pero otros van más allá y plantean algo mucho más inquietante, que la torre no era solo un símbolo, era un intento de cruzar un límite, porque en el mundo antiguo, el cielo no se entendía solo como altura, sino como dominio, como lo divino, como el lugar que no le pertenece al ser humano. Entonces la pregunta cambia completamente: ¿estaban intentando subir o estaban intentando entrar? ¿Era orgullo o era invasión? Y aunque no hay una respuesta definitiva, hay algo que no se puede ignorar: la reacción, porque lo que ocurre después no es leve, no es una advertencia, no es un simple castigo, es una interrupción total. Dios no destruye la torre, no elimina a las personas, no borra la civilización, hace algo mucho más preciso: rompe la comunicación. Y eso solo tiene sentido si lo que estaba ocurriendo no debía continuar, porque si el proyecto era inofensivo, habría seguido. Si era irrelevante, habría sido ignorado. Pero no fue así, fue detenido, de forma directa, de forma inmediata, de forma definitiva. Y eso nos lleva a una conclusión
conclusión incómoda. Lo que estaban haciendo no era solo impresionante, era peligroso. Tal vez no porque fueran a alcanzar el cielo físicamente, sino porque estaban cruzando una línea que no debían cruzar. Una línea invisible, pero real. Una línea entre lo humano y lo que está por encima de lo humano. Y cuando esa línea se cruza, la consecuencia no es progreso, es intervención, porque el siguiente paso ya no sería solo construir, sería redefinir su lugar en el orden del mundo. Y eso no estaba permitido. Pero lo más impactante no fue que se detuviera el proyecto, fue la forma en que se hizo, porque en un instante, la humanidad dejó de entenderse. Y con eso, todo cambió. Ingeniería imposible para su época. Hay otro detalle que muchos pasan por alto y que cambia completamente la percepción de esta historia. ¿Cómo construyeron algo así? Porque no estamos hablando de una estructura pequeña, no estamos hablando de una torre cualquiera, estamos hablando de un proyecto lo suficientemente grande como para ser recordado miles de años después. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿cómo una humanidad tan temprana logró organizar, diseñar y ejecutar algo de esa magnitud? El texto menciona algo clave: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Eso parece simple, pero en realidad es una revolución, porque implica conocimiento técnico, implica proceso, implica planificación. No estaban usando piedra natural, estaban fabricando materiales. Eso significa que ya entendían cómo transformar su entorno, cómo crear estructuras más resistentes, cómo construir de forma más ambiciosa. Y no solo eso, usaban betún como mezcla, un tipo de material que funcionaba como pegamento, permitiendo mayor estabilidad. Eso no es improvisación, eso es ingeniería. Una ingeniería primitiva, sí, pero sorprendentemente avanzada para su contexto. Ahora imagina eso multiplicado por miles de personas trabajando al mismo tiempo, coordinadas, alineadas, sin errores de comunicación. Eso cambia todo, porque ya no es solo una torre, es un proyecto masivo, con roles definidos, con distribución de trabajo, con liderazgo claro. Eso es organización a gran escala. Y eso, en ese momento de la historia, era algo completamente nuevo. Pero aquí viene lo inquietante, porque no solo tenían la capacidad, tenían la intención de llevarla al límite. No estaban construyendo algo útil, no estaban resolviendo una necesidad urgente, estaban probando hasta dónde podían llegar. Eso es lo que hace que esta construcción sea diferente a cualquier otra. No era supervivencia, era demostración. Y cuando una sociedad empieza a usar su conocimiento no para vivir, sino para probar que puede hacer algo, empieza a cruzar una línea, porque el conocimiento sin límites puede convertirse en arrogancia. La capacidad sin dirección puede convertirse en riesgo. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Cada ladrillo no solo levantaba una estructura, levantaba una idea. La idea de que podían lograr cualquier cosa. La idea de que no había barreras reales. La idea de que el cielo no estaba tan lejos. Y esa idea era más peligrosa que la torre misma, porque una torre puede caer, pero una mentalidad así se expande. Y eso explica por qué lo que vino después no fue simplemente detener la construcción, fue cortar la raíz del problema. Pero antes de que eso ocurriera, la humanidad ya había dado un paso más, un paso que no era técnico, era psicológico, porque lo que estaban construyendo no solo estaba cambiando el paisaje, estaba cambiando la forma en que se veían a sí mismos. Y cuando el ser humano cambia su percepción de lo que es capaz de hacer, ya no vuelve a ser el mismo. La obsesión humana por trascender. En algún punto, esto dejó de ser solo un proyecto. Se convirtió en una necesidad, no de supervivencia, sino de trascendencia. Porque el ser humano no se conforma con existir, no se conforma con vivir. Quiere ser recordado, quiere dejar huella, quiere marcar su paso, quiere demostrar que estuvo aquí y que hizo algo que valía la pena. Y eso, por sí solo, no es malo. El problema es cuando esa necesidad se descontrola, cuando deja de ser una búsqueda de sentido y se convierte en una competencia contra los límites. Eso fue lo que ocurrió en Babel. La torre ya no era solo una estructura, era un símbolo de inmortalidad. No desapareceremos, no seremos olvidados, seremos recordados para siempre. Ese era el verdadero motor, no el cielo, no la altura, no la arquitectura. El nombre, hagámonos un nombre. Esa frase es más profunda de lo que parece, porque no habla de identidad, habla de permanencia, de desafiar el paso del tiempo, de dejar algo tan grande
que nadie puede ignorarlo. Y aquí es donde la historia conecta con nosotros, más de lo que muchos quieren admitir. Porque aunque han pasado miles de años, esa misma idea sigue viva. Hoy no construimos torres de ladrillos para llegar al cielo, pero construimos otras cosas. Rascacielos que rompen récords, tecnologías que desafían lo imposible, proyectos que buscan trascender generaciones. Y en el fondo, la motivación es la misma: ser más, llegar más lejos, dejar algo que nos sobreviva. Eso no ha cambiado. Lo que cambia es la forma. Pero en Babel, esa obsesión se concentró por primera vez en toda la humanidad al mismo tiempo. No era un grupo aislado, era una civilización completa persiguiendo la misma idea. Y eso la hacía imparable, o al menos eso creían, porque cuando todos empujan en la misma dirección, la velocidad del avance es impresionante, pero también lo es la velocidad de la caída, si esa dirección es incorrecta. Y eso es lo que estaba a punto de revelarse, porque mientras más crecía la torre, más crecía algo invisible: el orgullo, ese sentimiento que no se mide, pero que lo cambia todo, porque el orgullo no necesita evidencia, no necesita aprobación, no necesita límites, solo necesita crecer. Y cuando el orgullo colectivo alcanza cierto nivel, deja de ver riesgos, deja de escuchar advertencias, deja de reconocer límites, solo sigue avanzando. Y eso inevitablemente conduce a un punto de quiebre, porque cuando el ser humano intenta trascender sin medida, se enfrenta con algo que no puede controlar, algo que no negocia, algo que no se convence, y ese encuentro no suele terminar bien. Pero antes de ese momento, Nimrod aún tenía el control, la gente aún no seguía, la visión aún estaba clara, el proyecto aún avanzaba, y eso lo convertía en algo que la historia no había visto antes: no solo un líder, sino un líder absoluto. Y entender cómo llegó a ese nivel revela por qué todo esto se volvió inevitable. Nimrod como líder absoluto. En este punto, ya no estamos hablando de un hombre influyente, estamos hablando de control total, no un control basado en miedo visible, sino en algo mucho más efectivo: convicción colectiva. Nimrod no necesitaba gritar órdenes, no necesitaba castigar constantemente, no necesitaba demostrar fuerza a cada momento, porque ya había logrado algo más profundo: había alineado a la gente. Cuando una sociedad cree en la misma idea, el líder deja de empujar y la propia gente se mueve sola. Ese es el nivel más alto de poder, porque ya no dependes de tu presencia, tu visión se ejecuta sin ti. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Miles de personas trabajando, organizadas, enfocadas, sin cuestionar el rumbo. Eso no es coincidencia. Eso es liderazgo llevado al extremo. Pero aquí es donde la historia empieza a revelar algo inquietante, porque cuando un líder alcanza ese nivel, se convierte en referencia absoluta. Lo que dice, se toma como verdad. Lo que propone, se ejecuta. Lo que cree, se replica. Y eso elimina algo fundamental en cualquier sociedad: el equilibrio. Porque sin oposición, no hay corrección. Sin duda, no hay análisis. Sin resistencia, no hay límites, solo hay avance. Y el problema no es avanzar, es hacia dónde. Nimrod no solo lideraba acciones, lideraba pensamiento. Y eso es lo que lo convierte, posiblemente, en el primer líder con poder ideológico global. No era solo político, no era solo organizador, era algo más complejo, un arquitecto de mentalidad. Y cuando alguien logra moldear la forma en que una sociedad piensa, tiene control sobre su futuro. Eso explica por qué nadie frenó el proyecto, no porque no pudieran, sino porque no querían. Creían en él, creían en la visión, creían en el propósito. Y eso es lo más peligroso de todo, porque una sociedad que cree completamente en su líder puede llegar más lejos que cualquier otra, pero también puede equivocarse a una escala mucho mayor. Y ese error no sería pequeño, porque no estaban construyendo algo aislado, estaban construyendo un símbolo visible de su mentalidad, una torre que representaba todo lo que creían, todo lo que querían, todo lo que pensaban que podían lograr. Y cuando ese símbolo se levanta, ya no hay marcha atrás, porque detenerse significaría admitir que estaban equivocados. Y eso, en una sociedad completamente alineada, es casi imposible. Por eso el proyecto siguió, por eso nadie lo cuestionó, por eso la torre creció,
pero mientras en la Tierra todo parecía avanzar sin problemas, algo más estaba ocurriendo, algo que no dependía de la opinión humana, algo que no podía ser ignorado, porque el siguiente momento no sería una discusión, sería una intervención, y lo que estaba a punto de suceder no vendría desde abajo, vendría desde arriba. El giro, rebelión contra Dios o contra el miedo. Hasta ahora, todo parece claro. Un líder poderoso, una humanidad unida, un proyecto ambicioso, una torre que apunta al cielo, y la conclusión más común es sencilla: se rebelaron contra Dios. Pero, ¿y si no fue tan simple? ¿Y si en el fondo no era solo rebelión? ¿Y si también era miedo? Piénsalo. Eran descendientes directos de un mundo que había sido destruido por completo. Habían crecido escuchando una historia que no era mito, era memoria. El diluvio, una humanidad entera borrada en un instante, un juicio total, una advertencia imposible de ignorar. Ese recuerdo no desaparece en una generación, se transmite, se repite, se convierte en parte de la identidad. Entonces, cuando esa nueva humanidad comienza a crecer, es lógico que surja una preocupación. ¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si todo lo que están construyendo desaparece otra vez? Y ahí, la torre empieza a verse diferente, ya no solo como orgullo, sino como seguridad. Porque algunos interpretan esto de una forma mucho más humana, que no querían solo hacerse un nombre, querían asegurarse de no ser borrados, querían permanecer juntos, querían evitar dispersarse, querían construir algo tan grande que nada pudiera destruirlo fácilmente. Y eso cambia la narrativa, porque ya no es solo desafío, es protección. Pero aquí es donde todo se mezcla, porque el miedo puede llevar a decisiones extremas, y cuando el miedo se combina con poder, con liderazgo, con unidad, el resultado puede ser peligroso, porque en lugar de confiar, decidieron controlar. En lugar de dispersarse, decidieron concentrarse. En lugar de aceptar límites, decidieron superarlos. Y eso, aunque nace de algo comprensible, termina en el mismo lugar. Desafío, porque aunque la motivación pueda tener matices, la dirección era clara. No querían depender, no querían someterse, no querían repetir el pasado, querían garantizar su propio futuro. Y eso, inevitablemente, los puso en conflicto con algo más grande que ellos, porque hay una diferencia importante entre avanzar e intentar tomar el control absoluto. Y en Babel, esa línea fue cruzada. No importa si fue por orgullo, no importa si fue por miedo, no importa si fue por ambición o por seguridad. El resultado era el mismo: una humanidad unida, avanzando sin freno hacia algo que no debía continuar. Y eso activó algo que no se puede evitar, porque hay momentos en la historia donde el ser humano puede equivocarse, y hay momentos donde no se le permite seguir equivocándose. Este fue uno de esos momentos, porque lo que vino después no fue una advertencia, fue una acción directa, y no vino de ellos, no vino de Nimrod, no vino de la humanidad, vino de un nivel completamente distinto. Y lo que ocurrió no solo detuvo la torre, detuvo el rumbo de toda la humanidad. La intervención divina, el momento llegó sin aviso. No hubo señales previas que la humanidad pudiera interpretar. No hubo negociación, no hubo advertencia progresiva. Simplemente ocurrió. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre. Esa frase parece tranquila, pero es una de las más poderosas de toda la historia, porque no habla de curiosidad, habla de evaluación. No es que Dios no supiera lo que estaba pasando, es que el punto al que habían llegado requería intervención directa, y eso cambia todo, porque implica que la situación había cruzado un límite. No era solo un proyecto ambicioso, no era solo una civilización creciendo, era algo que, de continuar, tendría consecuencias mucho mayores. Y entonces ocurre algo que rompe completamente la lógica humana. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Eso es clave, porque no dice que lo que hacían era imposible, dice que lo que estaban pensando no tendría freno. Es decir, el problema no era la torre, era la dirección. Una humanidad completamente unida, sin barreras, con capacidad de ejecutar cualquier idea que se propusiera. Eso es poder absoluto. Y el poder absoluto, sin límites, se vuelve peligroso, no porque el ser humano sea incapaz, sino porque no siempre sabe dónde detenerse. Y ahí es donde entra la intervención, no como castigo impulsivo, sino como corrección estratégica, porque lo que estaba en juego no era solo ese momento, era el futuro completo de la humanidad. Si seguían así, si mantenían esa unidad sin filtro, si continuaban avanzando en esa dirección, el siguiente paso sería aún mayor, más ambicioso, más desafiante, más difícil de detener. Y entonces,
se toma una decisión: no destruir, no eliminar, no borrar, sino intervenir en el punto más crítico de todo el sistema, la comunicación. Porque si rompes la comunicación, rompes la coordinación, rompes el avance, y eso detiene todo, sin necesidad de destruir nada. Es una solución precisa, efectiva, irreversible. Y en ese instante, la humanidad pasó de entenderse perfectamente a no entenderse en absoluto, sin transición, sin preparación, sin explicación inmediata, solo caos, pero no un caos físico, un caos mental, porque cuando de repente no puedes comunicarte con quien tienes al lado, todo se detiene, y lo que estaba funcionando perfectamente, colapsa. Y ese fue el verdadero golpe, no contra la torre, sino contra el sistema que la sostenía, porque una torre puede seguir en pie, pero sin coordinación, no puede continuar. Y en ese momento, el proyecto más grande de la humanidad se detuvo. Pero lo más impactante no fue que se detuviera, fue lo que vino después, porque esa interrupción no solo afectó la construcción, cambió la historia humana para siempre, porque lo siguiente no fue solo confusión, fue transformación total, la confusión de las lenguas, y de repente, el mundo dejó de entenderse. No fue gradual, no fue un proceso lento, no fue algo que pudieran adaptarse con el tiempo, fue instantáneo. Un hombre hablaba y el otro ya no comprendía. Una orden se daba y nadie sabía cómo ejecutarla. Una idea se expresaba y se perdía en el aire. Lo que antes era claridad absoluta se convirtió en ruido. Y ese cambio fue devastador, porque la humanidad no estaba preparada para eso. Habían vivido toda su existencia con una sola forma de comunicarse. Habían construido todo su sistema sobre esa base. Habían desarrollado su avance sobre esa ventaja. Y en un instante, la perdieron. Imagínalo, miles de personas trabajando en un mismo proyecto, de repente incapaces de coordinarse. Un constructor que no entiende al que le entrega los materiales. Un líder que habla y sus seguidores no responden. Un equipo completo que deja de funcionar, no por falta de voluntad, sino por falta de comprensión. Ese es el tipo de caos que no se puede controlar, porque no se trata de organización, se trata de conexión. Y cuando la conexión se rompe, todo lo demás cae. No importa cuán grande sea el proyecto, no importa cuán avanzada sea la estructura, no importa cuán fuerte sea la intención. Sin comunicación, no hay avance. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La torre no cayó, pero dejó de crecer. Las ciudades no desaparecieron, pero dejaron de expandirse como antes. La humanidad no murió, pero dejó de ser una sola. Y ese es el punto clave, porque la confusión de lenguas no solo detuvo un proyecto, dividió a la humanidad, la fragmentó, la obligó a separarse, porque cuando ya no puedes entender a alguien, no puedes vivir con él de la misma forma. Entonces la gente comenzó a agruparse por comprensión. Los que se entendían, se quedaban juntos, los que no, se alejaban. Y así, sin planificación, sin mapas, sin estrategia, el mundo empezó a dividirse. Nacieron grupos, nacieron culturas, nacieron diferencias, y todo por una sola acción, porque lo que antes era una sola humanidad, ahora era muchas voces, muchas direcciones, muchas historias, y con eso, el control total que existía desapareció. Nimrod ya no podía dirigir a todos. La visión ya no podía ejecutarse globalmente. El sistema ya no podía sostenerse. Había sido roto desde su base. Y eso no fue un accidente, fue una solución definitiva, porque lo que no se podía detener desde dentro, fue detenido desde afuera, y el resultado no fue solo la caída de un proyecto, fue el nacimiento del mundo como lo conocemos hoy. Pero lo más interesante es que ese momento no fue el final de la historia, fue el inicio de muchas otras, porque al dispersarse, la humanidad no desapareció, se transformó, y con esa transformación comenzaron a surgir cosas nuevas culturas, nuevas ideas, nuevos conflictos, y todo eso tiene su origen en este instante, el momento en que dejamos de ser uno y nos convertimos en muchos. El colapso del primer gran proyecto global. La torre no se derrumbó con un estruendo, no hubo explosiones, no hubo destrucción visible, no hubo un final dramático, como muchos imaginarían, y sin embargo, colapsó, pero no por fuera,
por dentro, porque lo que sostenía ese proyecto no eran solo ladrillos, era coordinación, era entendimiento, era propósito compartido. Y en el momento en que eso desapareció, la estructura quedó vacía de sentido. Las manos seguían ahí, los materiales seguían ahí, la torre seguía en pie, pero el sistema que la hacía avanzar había muerto. Ese es el tipo de colapso más profundo, no el que destruye lo físico, sino el que destruye lo invisible, porque lo invisible es lo que realmente sostiene todo: la confianza, la comunicación, la visión común. Sin eso, no hay proyecto que sobreviva. Y así, el esfuerzo más ambicioso de la humanidad en ese momento se detuvo, no porque no pudieran continuar físicamente, sino porque ya no sabían cómo hacerlo juntos. Y eso cambia completamente la forma en que entendemos el fracaso, porque esto no fue un error técnico, no fue una mala planificación, no fue falta de recursos, fue una ruptura interna, un colapso de sistema. Y eso es mucho más difícil de reparar, porque cuando se pierde la estructura interna, reconstruir no es sencillo. No basta con volver a intentar, no basta con reorganizar, hay que empezar desde cero. Y eso fue lo que ocurrió. La torre quedó como símbolo, pero no como logro, un recordatorio visible de hasta dónde habían llegado y de por qué no pudieron continuar. Y ese símbolo no desapareció, porque aunque la construcción se detuvo, la idea ya había existido, la ambición ya había nacido, el intento ya había sido hecho, y eso deja huella, una huella que no se borra con el tiempo, porque una vez que el ser humano prueba lo que puede lograr, nunca lo olvida. Y eso es lo inquietante, porque aunque Babel se detuvo, el impulso que la creó no murió, solo se fragmentó, se dispersó con la humanidad y comenzó a manifestarse en diferentes lugares, de diferentes formas. Imperios que surgirían más adelante, civilizaciones que buscarían dominar, líderes que intentarían unificar nuevamente. Todo eso tiene un eco aquí, en este momento, en este colapso, porque Babel no fue solo el final de algo, fue el modelo de lo que vendría después, un patrón que se repetiría una y otra vez. Pero antes de que eso ocurriera, había algo inevitable, algo que no podía evitarse después de la confusión, la dispersión, porque una humanidad que ya no se entiende, no puede permanecer unida. Y eso llevó al siguiente paso, uno que definiría el mapa del mundo, porque lo que vino después no fue reconstrucción, fue separación total, la dispersión de la humanidad. Y entonces ocurrió lo inevitable. La gente comenzó a irse, no por estrategia, no por planificación, sino por necesidad. Porque cuando ya no puedes entender al que tienes al lado, no puedes quedarte. La convivencia se vuelve imposible, la coordinación se rompe, la confianza se debilita, y lo único que queda es buscar a quienes sí puedes comprender. Así empezó todo, pequeños grupos, separándose del resto, personas que se encontraban entre sí por una razón muy simple: se entendían. Y eso era suficiente, no importaba el lugar, no importaba la dirección, no importaba el plan, lo único importante era poder comunicarse. Y así, sin mapas, sin fronteras definidas, sin líderes globales, la humanidad comenzó a dividirse. Unos se fueron hacia el este, otros hacia el oeste. Algunos siguieron ríos, otros montañas, otros simplemente caminaron hasta encontrar un lugar donde establecerse. Y en ese proceso, el mundo cambió para siempre, porque por primera vez, la humanidad dejó de ser una sola historia y comenzó a convertirse en muchas culturas, muchas identidades, muchas formas de ver la vida. Lo que antes era unidad absoluta, ahora era diversidad total. Y eso tiene dos caras. Por un lado, riqueza, nuevas ideas, nuevas formas de vivir, pero por otro lado, conflicto, porque cuando las personas ya no se entienden, no solo se separan, también comienzan a desconfiar, y de la desconfianza nacen las diferencias, y de las diferencias nacen los conflictos. Ese fue el verdadero impacto de Babel. No solo detuvo un proyecto, creó el mundo dividido que conocemos hoy. Cada idioma, cada cultura, cada nación tiene su raíz en ese momento, en ese instante en que la humanidad dejó de hablar una sola lengua y comenzó a fragmentarse. Y eso es algo que aún vivimos, porque incluso hoy seguimos intentando entendernos, seguimos intentando comunicarnos, seguimos intentando unir lo que una vez estuvo unido, pero nunca de la misma forma, porque esa unidad perfecta ya no existe. Y quizás
nunca volverá a existir de esa manera. Pero hay algo más que surge de esta dispersión, algo que muchos no consideran. ¿Qué pasó con Nimrod? Porque mientras la humanidad se dividía, mientras el proyecto colapsaba, mientras el control desaparecía, él no desapareció de inmediato. Y eso abre una pregunta importante. ¿Qué ocurre cuando un líder absoluto pierde su control total? Porque ese momento no es el final de su historia, es el inicio de otra. Y lo que se dice sobre lo que ocurrió después es tan intrigante como todo lo anterior. Nimrod sobrevivió al fracaso, la torre se detuvo, la humanidad se dispersó, el sistema colapsó, pero Nimrod no desaparece en ese momento. Y eso es lo que vuelve esta historia aún más intrigante, porque la Biblia no describe su final, no dice que murió allí, no dice que fue destruido, no dice que cayó con su proyecto, simplemente deja de mencionarlo. Y ese silencio ha generado siglos de preguntas, porque cuando un líder con tanto poder, con tanta influencia, con una visión tan grande, desaparece del relato sin explicación, no significa que dejó de existir, significa que su historia continuó fuera del foco principal. Y ahí es donde entran las tradiciones, las interpretaciones, las teorías. Algunas lo conectan con antiguos reyes mesopotámicos, otras lo relacionan con figuras míticas que aparecen en distintas culturas. Algunas incluso lo transforman en un símbolo más que en una persona, pero todas coinciden en algo: Nimrod no fue olvidado. Su nombre siguió apareciendo en relatos, en historias, en interpretaciones, a veces como un héroe, a veces como un tirano, a veces como un rebelde que intentó algo que nadie más se atrevió. Y eso es importante, porque aunque su proyecto fracasó, su impacto no, porque lo que construyó no fue solo una torre, fue una idea, la idea de que el ser humano puede organizarse, unirse y lograr cosas enormes, la idea de que el poder puede concentrarse, la idea de que alguien puede dirigir a muchos hacia un mismo objetivo. Y esa idea no murió en Babel, se fragmentó, se dispersó con la humanidad y comenzó a reaparecer en diferentes lugares, bajo diferentes nombres, en distintas épocas. Eso es lo que lo hace relevante, no solo como personaje histórico, sino como origen de un patrón. Porque cada vez que surge un líder que intenta unificar, centralizar, dominar, hay un eco de Nimrod. Cada vez que una sociedad busca concentrar poder, hay una sombra de Babel. Y eso abre una pregunta que no es histórica, es actual. ¿Hasta qué punto hemos dejado atrás ese modelo, o simplemente lo hemos adaptado? Porque el hecho de que su historia no tenga un final claro, hace que siga abierta, hace que siga viva, hace que siga siendo interpretada. Y eso es lo que la convierte en algo más que un relato antiguo. La convierte en un reflejo de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando tiene poder, unidad y una visión sin límites. Pero hay algo más, porque aunque Nimrod desaparece del centro de la historia, su influencia parece continuar de formas que muchos no esperan. Y ahí es donde la historia se conecta con otras figuras, otras culturas, otros relatos. Algunos dicen que incluso puede haber paralelos con personajes que conocemos por otros nombres. Y cuando empiezas a unir esos puntos, la historia se vuelve aún más profunda de lo que parece a primera vista. Nimrod en la historia oculta. Cuando el relato bíblico guarda silencio, otras voces comienzan a hablar. Y es ahí donde la historia de Nimrod se vuelve más compleja y más debatida, porque fuera del texto principal aparecen ecos, relatos antiguos, tradiciones orales, mitos que, aunque no son idénticos, comparten algo en común: la figura de un líder poderoso que dejó huella. Uno de los paralelos más mencionados es el de Gilgamesh, un rey de Uruk, descrito como fuerte, dominante, constructor, buscador de grandeza, un personaje que también aparece ligado a grandes ciudades, a ambición, a una búsqueda que va más allá de lo humano. ¿Es el mismo? No hay certeza, pero la similitud es suficiente para generar debate, porque no sería la primera vez que una figura histórica se transforma en mito, o que un mito nace de una figura real. Y ahí es donde la línea entre historia y leyenda se vuelve difusa, pero no es el único caso. En distintas culturas aparecen figuras que encajan en un patrón similar: un líder fuerte, unificador, constructor, ambicioso. Y eso plantea una posibilidad interesante, que Nimrod no fue solo un hombre aislado en una historia antigua, sino el origen de un tipo de figura que se repetiría a lo largo del tiempo, el arquetipo del líder que busca más control, más poder,
más alcance. Y eso explica por qué su influencia parece trascender el relato original. Porque aunque su nombre cambie, aunque el contexto sea diferente, la idea es la misma. Un ser humano que no se conforma con lo establecido y decide empujar los límites. Y esa idea ha aparecido una y otra vez, en imperios, en reyes, en sistemas de poder. Por eso se habla de historia oculta, no porque haya secretos conspirativos evidentes, sino porque hay patrones. Patrones que conectan épocas distintas, patrones que revelan comportamientos repetidos, patrones que muestran que la historia humana no siempre es tan original como creemos. Y Nimrod parece estar al inicio de uno de esos patrones, no como mito aislado, sino como referencia inicial. Y eso es lo que lo hace tan relevante, porque no se trata solo de lo que hizo, sino de lo que representa, la posibilidad de que el ser humano, cuando tiene las condiciones adecuadas, siempre tiende hacia lo mismo: unificar, organizar, expandir, dominar. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable: si ese patrón ya ocurrió una vez y dejó consecuencias tan grandes, ¿qué pasó después? Porque la historia no terminó con Babel, continuó, y lo hizo de una forma que cambiaría el rumbo del mundo, porque tras la dispersión no vino el vacío, vino algo nuevo, algo que retomó esas ideas, pero de formas diferentes. Y ese fue el verdadero inicio de los imperios que marcarían la historia, el nacimiento de los imperios tras Babel. Cuando la humanidad se dispersó, muchos pensarían que el poder se diluyó, que la fragmentación terminaría con cualquier intento de control central, que el mundo volvería a ser simple, dividido, sin grandes estructuras. Pero ocurrió lo contrario, porque lo que Babel había iniciado no desapareció, se multiplicó. La idea no murió, se fragmentó en muchas versiones. Grupos humanos que ahora hablaban distintos idiomas comenzaron a desarrollar sus propias culturas, sus propias formas de organización, sus propios líderes. Y con el tiempo, esas estructuras comenzaron a crecer. Algunas más rápido que otras, algunas más agresivas, algunas más organizadas, algunas más ambiciosas. Y ahí reaparece el patrón: ciudades que se convierten en centros de poder, regiones que comienzan a expandirse, líderes que buscan unificar territorios. Eso ya lo habíamos visto en Babel, pero ahora ocurre en múltiples lugares al mismo tiempo: Mesopotamia, Egipto, más adelante otros puntos del mundo, cada uno con su propia identidad, pero con una estructura similar: organización, jerarquía, control. Eso es lo que define a un imperio, y aunque cada uno tiene su historia, su cultura, su contexto, todos comparten una raíz conceptual, la misma que se vio por primera vez en Nimrod: la capacidad de reunir personas, la habilidad de dirigirlas, la intención de expandirse. Eso no nació después, eso nació antes, y simplemente se adaptó, porque aunque la humanidad ya no podía unirse completamente como en Babel, sí podía hacerlo en partes, en regiones, en territorios, y esas partes comenzaron a competir entre sí. Eso es clave, porque la unidad absoluta fue reemplazada por múltiples unidades menores, que ahora tenían algo en común: ambición por crecer, por dominar, por superar a otros. Y eso generó algo nuevo: conflicto, porque cuando hay múltiples centros de poder, eventualmente chocan, y ese choque es el inicio de la historia que conocemos: guerras, conquistas, alianzas, traiciones. Todo eso tiene su raíz en este momento, porque si Babel representaba una humanidad unificada, lo que vino después representa una humanidad dividida, pero con el mismo impulso: el impulso de controlar, el impulso de trascender, el impulso de dejar una marca. Y eso nos lleva a una reflexión importante: tal vez la intervención detuvo la unidad total, pero no eliminó la naturaleza humana, solo la redirigió, la dispersó, la multiplicó. Y el resultado fue un mundo más complejo, más diverso, pero también más conflictivo. Y en medio de todo eso, la figura de Nimrod sigue presente, no como persona, sino como origen de una idea que no desapareció, solo cambió de forma. Y eso nos lleva a una de las preguntas más incómodas de toda esta historia: ¿y si Babel no fue un error aislado, sino el primer intento de algo que el ser humano sigue buscando hasta hoy? Porque cuando observas el mundo actual, hay paralelos que no se pueden ignorar. El primer intento de gobierno mundial. Cuando miras todo el panorama, la pregunta surge sola: una humanidad unida, un solo idioma, un liderazgo central, un proyecto común. Eso no es solo organización, eso es un sistema global. Y aunque en ese momento no existían los términos modernos, el concepto ya estaba ahí: una estructura donde todos responden a una misma dirección, donde no hay divisiones internas, donde la
coordinación es total. Eso es lo más cercano a un gobierno mundial que la historia haya visto, al menos en su forma más pura. Y eso abre una posibilidad interesante, que Babel no fue solo una ciudad, fue un experimento, un intento de centralizar todo el poder humano en un solo punto, unificar decisiones, unificar dirección, unificar propósito. Y eso tiene ventajas evidentes, más eficiencia, más rapidez, más capacidad de ejecución, pero también tiene un riesgo enorme, porque cuando todo el poder está concentrado, no hay equilibrio, no hay contrapeso, no hay corrección externa, no hay alternativa, solo hay una dirección, y si esa dirección es equivocada, todo el sistema se mueve hacia el error. Eso fue lo que ocurrió, no porque el modelo sea inherentemente malo, sino porque dependía completamente de una sola visión, la de Nimrod, y eso lo hacía vulnerable, porque cuando una humanidad entera sigue una sola idea, pierde algo fundamental, la diversidad de pensamiento, y sin diversidad, no hay freno, solo avance, y eso es exactamente lo que preocupaba. Ahora nada les hará desistir. Esa frase no habla de capacidad, habla de ausencia de límites, y eso es lo que convierte este momento en algo tan relevante hoy, porque aunque el contexto ha cambiado, la idea sigue apareciendo, intentos de unificación global, sistemas interconectados, decisiones que afectan a millones al mismo tiempo. Hoy no se construyen torres para demostrar poder, pero existen otras formas de centralización, tecnología, economía, comunicación global, y eso genera un debate inevitable. ¿La unidad total es el siguiente paso lógico del progreso, o es un riesgo que ya fue probado antes? No hay una respuesta simple, pero la historia de Babel deja una advertencia clara. Cuando la humanidad se une completamente bajo una sola dirección, el resultado puede ser impresionante, pero también puede ser peligroso, y eso no es teoría, es historia, una historia que ya ocurrió, y que, de alguna manera, sigue reflejándose en el presente, porque aunque los nombres cambien, aunque las herramientas sean diferentes, aunque el contexto sea moderno, la idea es la misma: unificar, coordinar, controlar. Y eso nos lleva a observar algo aún más interesante, cómo distintas culturas han reinterpretado esta historia, y cómo la figura de Nimrod ha evolucionado con el tiempo, porque lo que empezó como un hombre, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande, un símbolo que cada cultura ha moldeado a su manera. La figura de Nimrod en distintas culturas. Cuando una historia es tan poderosa, no se queda en un solo lugar, se transforma, se adapta, se reinterpreta, y eso es exactamente lo que ocurrió con Nimrod. Porque aunque su origen está en un relato específico, su figura comenzó a aparecer, directa o indirectamente, en distintas culturas, a veces con el mismo nombre, a veces con otro, pero con características que llaman la atención. Un líder fuerte, constructor de ciudades, figura dominante, asociado al poder y en muchos casos, a la rebelión. En algunas tradiciones, Nimrod es recordado como un gran rey, en otras, como un tirano, en otras, como alguien que desafió lo divino. Y esa diversidad de interpretaciones no es casualidad, porque cuando una figura deja una huella tan fuerte, cada cultura la absorbe según su propia visión del mundo. Algunos lo convierten en símbolo de grandeza, otros en advertencia, otros en mito, pero todos coinciden en algo: no fue un personaje insignificante. Su impacto fue suficiente como para trascender su propio contexto. Y eso es lo que lo convierte en algo más que un individuo histórico. Lo convierte en un símbolo de poder humano llevado al límite, un símbolo de ambición sin freno, un símbolo de lo que ocurre cuando la capacidad humana se combina con una visión que no reconoce límites. Y eso explica por qué su historia sigue generando interés, porque no es solo sobre él, es sobre lo que representa. Cada vez que una cultura habla de un líder que unifica, cada vez que se menciona un intento de alcanzar algo imposible, cada vez que se relata una historia de orgullo colectivo, hay un eco que, de alguna manera, conecta con Babel. Y eso es lo que mantiene viva la historia, no los detalles exactos, no las fechas, no los nombres específicos, sino el significado. Porque el ser humano no solo recuerda hechos, recuerda ideas. Y la idea de Nimrod es demasiado fuerte como para desaparecer. Pero aquí es donde ocurre algo interesante, porque con el tiempo, Nimrod deja de ser visto solo como persona y empieza a ser interpretado como concepto. Un concepto que va más allá de la historia y que comienza a
a aparecer en diferentes contextos, incluso en aquellos que no mencionan su nombre, y eso nos lleva a entender el último paso de su transformación, porque lo que empezó como un hombre, terminó convirtiéndose en algo que sigue presente hoy, no como figura, sino como idea viva en la humanidad, de líder a símbolo. En algún punto, Nimrod dejó de ser solo un nombre, dejó de ser un hombre que vivió en un momento específico, y se convirtió en algo mucho más difícil de definir, un símbolo, porque cuando una figura histórica concentra tantas ideas, tanto impacto, tanta interpretación, ya no pertenece solo a su tiempo, trasciende. Nimrod ya no es solo el constructor de ciudades, ni el líder de Babel, ni el poderoso cazador mencionado en un texto antiguo. Se convierte en representación del poder humano llevado al extremo, de la ambición que no reconoce límites, de la capacidad de unir, pero también de dirigir hacia un punto peligroso. Y eso es lo que lo mantiene vigente, porque no necesitas mencionar su nombre para reconocer su patrón. Cada vez que surge una figura que concentra poder, cada vez que alguien logra alinear a muchos bajo una sola visión, cada vez que una sociedad avanza sin cuestionar, ese símbolo aparece, no como historia, sino como comportamiento. Y eso es lo que lo hace relevante hoy, porque la historia de Nimrod no se queda en el pasado, se refleja en el presente, en líderes, en sistemas, en estructuras que buscan organizar, centralizar, dirigir. Y eso no es necesariamente negativo. El problema es cuando ese poder pierde equilibrio, cuando deja de haber límites, cuando la crítica desaparece, cuando la visión se vuelve absoluta. Ahí es donde el símbolo deja de ser inspiración y se convierte en advertencia, porque Nimrod no es recordado solo por lo que logró, sino por hacia donde llevó a la humanidad. Y eso es lo que lo transforma, de líder a señal. Una señal que indica hasta dónde puede llegar el ser humano y que ocurre cuando cruza ciertas líneas. Y esa transformación es clave, porque cambia la forma en que vemos toda la historia. Ya no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja lo que somos capaces de hacer cuando tenemos unidad, poder y una idea fuerte. Y eso nos lleva directamente al presente, porque si ese patrón existió antes y dejó consecuencias tan profundas, la pregunta inevitable es: ¿estamos repitiéndolo? No de la misma forma, no con los mismos materiales, no con las mismas herramientas, pero con la misma mentalidad. Y ahí es donde esta historia deja de ser historia y se convierte en reflexión, porque lo que ocurrió en Babel podría no estar tan lejos de lo que ocurre hoy. ¿Estamos repitiendo la historia? Mira el mundo actual y sé honesto contigo mismo. Nunca antes habíamos estado tan conectados. Nunca antes la información había viajado tan rápido. Nunca antes tantas personas habían podido coordinarse al mismo tiempo. Un solo mensaje puede llegar a millones en segundos. Una sola idea puede expandirse por todo el planeta sin barreras. Una sola decisión puede afectar a países enteros. Eso no existía antes, y sin embargo, se parece demasiado a algo que ya vimos. Una humanidad cada vez más conectada, una comunicación cada vez más global, una capacidad creciente de actuar como una sola unidad. No es Babel, pero tiene ecos de Babel. Hoy no construimos una torre física que apunte al cielo, pero construimos otras cosas, redes que conectan al mundo entero, sistemas que centralizan decisiones, tecnologías que amplifican la influencia de unos pocos sobre muchos. Y eso plantea una pregunta inevitable: ¿estamos avanzando o estamos repitiendo un patrón? Porque el problema nunca fue la capacidad. La humanidad siempre ha tenido capacidad para crear, innovar, avanzar. El problema es la dirección. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién define esa dirección? ¿Y qué ocurre cuando esa dirección no tiene límites claros? Esas son preguntas incómodas, pero necesarias, porque la historia de Babel no es solo un evento, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la humanidad se mueve como un solo bloque, sin frenos suficientes. No porque la unidad sea mala, sino porque la unidad sin equilibrio puede ser peligrosa. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan actual, porque aunque han pasado miles de años, el escenario vuelve a tomar forma, diferente, sí, más complejo, sin duda, pero con elementos que no se pueden ignorar. Una humanidad más conectada que nunca, un flujo de ideas sin interrupciones, una capacidad de coordinación global en crecimiento, y eso puede llevar a cosas increíbles, avances tecnológicos, progreso colectivo, soluciones a problemas globales, pero también puede llevar a errores a gran escala, errores que no afectan a unos pocos, sino a todos, y ahí es donde esta historia deja de ser antigua y se convierte en relevante, porque
porque no se trata de lo que ocurrió, se trata de lo que podría volver a ocurrir. Y eso nos lleva a una reflexión aún más profunda, no sobre el pasado, sino sobre el presente, porque la verdadera pregunta no es si estamos repitiendo Babel, es si somos conscientes de ello. Y esa conciencia puede ser la diferencia entre avanzar o volver a cometer el mismo error. El peligro de la unidad sin propósito. La unidad, por sí sola, suena bien. De hecho, suena ideal. Un mundo sin divisiones, sin conflictos internos, sin barreras que frenen el progreso. Pero hay una verdad que casi nunca se dice: la unidad no siempre es positiva. Todo depende del propósito. Porque unir fuerzas, sin una dirección clara, es como acelerar un vehículo sin saber hacia dónde vas. Vas rápido, pero no sabes si te acercas a tu destino o a un desastre. Eso fue lo que ocurrió en Babel. No faltaba organización, no faltaba capacidad, no faltaba compromiso. Lo que faltaba era dirección correcta, y eso lo cambia todo, porque una humanidad unida puede construir cosas increíbles, pero también puede equivocarse a una escala nunca antes vista. Ese es el verdadero riesgo, no el poder, sino cómo se usa, porque cuando todos empujan en la misma dirección, no hay freno natural, no hay voces suficientes que cuestionen, no hay resistencia que obligue a replantear, no hay pausas que permitan reflexionar, solo hay avance, y avanzar sin reflexión puede ser peligroso, muy peligroso, porque los errores pequeños, en sistemas grandes, se convierten en consecuencias enormes. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan relevante. No habla de debilidad humana, habla de capacidad sin equilibrio. Y ese es uno de los mayores riesgos en cualquier sociedad. Cuando la eficiencia supera a la reflexión, cuando la velocidad supera a la comprensión, cuando la unidad supera a la conciencia, el resultado no es progreso real, es vulnerabilidad. Y eso no se ve de inmediato, porque desde dentro todo parece funcionar, todo parece avanzar, todo parece tener sentido, hasta que llega el momento en que se revela que la dirección no era la correcta, y ahí ya es tarde. Por eso la diversidad, el desacuerdo, incluso la resistencia, no siempre son problemas. A veces, son mecanismos de protección, formas de evitar que una idea equivocada avance sin control, formas de introducir pausa, análisis, corrección. Pero en Babel, nada de eso existía. Todo estaba alineado, todo fluía, todo avanzaba. Y eso fue precisamente lo que lo hizo peligroso, porque no había nada que lo detuviera desde dentro. Y cuando no hay límites internos, la única forma de detener algo viene desde afuera. Eso fue lo que ocurrió. Y eso deja una lección clara. La unidad no es suficiente. La dirección lo es todo, porque puedes tener a toda la humanidad de tu lado, y aún así, estar caminando hacia el lugar equivocado. Y eso nos lleva a una de las preguntas más importantes de toda esta historia. Una pregunta que no tiene una sola respuesta, pero que todos deben hacerse. ¿Nimrod fue realmente un villano o simplemente un visionario que llevó su idea demasiado lejos? ¿Fue Nimrod un villano o un visionario? Aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque es fácil juzgar desde la distancia. Es fácil decir que fue un rebelde, que se equivocó, que llevó a la humanidad por un camino peligroso. Pero, ¿y si lo miramos desde otra perspectiva? Nimrod organizó lo que nadie había organizado, unificó lo que nadie había logrado unir, construyó lo que nadie se había atrevido a intentar. Eso no es algo menor, eso es visión, eso es capacidad de ver más allá de lo inmediato, de lo básico, de lo establecido. Y en muchos contextos, eso se considera liderazgo. Pero aquí está el problema. La misma cualidad que hace a alguien visionario puede convertirlo en peligroso. Todo depende de los límites. Porque un visionario empuja hacia adelante, pero sin límites claros, no sabe cuándo detenerse. Y ahí es donde las cosas cambian. Nimrod no solo avanzó, arrastró a todos consigo. No solo propuso, convirtió su idea en el camino de toda la humanidad. Y eso es lo que lo vuelve difícil de clasificar, porque no es completamente uno ni lo otro. No es solo villano, pero tampoco es solo visionario. Es algo más complejo. Un líder con una capacidad extraordinaria, que llevó esa capacidad a un punto donde el riesgo superó al beneficio. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan relevante hoy, porque ese tipo de figuras no son exclusivas del pasado. Siguen existiendo personas que ven más allá, que proponen cambios grandes, que logran movilizar a muchos, y que,
en el proceso, pueden llevar a otros a lugares que no siempre son correctos. Por eso esta no es una historia para señalar, es una historia para analizar, para entender cómo funciona el poder, cómo funciona la influencia, cómo funciona la ambición, y cómo algo que comienza como avance puede convertirse en exceso. Ahora te toca a ti, piénsalo bien, si hubieras estado ahí, en un mundo unido, con un líder que propone grandeza, con una visión que promete dejar huella, ¿lo habrías seguido o habrías dudado? Porque esa respuesta dice mucho más de lo que parece. Y eso nos lleva al último tramo de esta historia, porque aunque hemos hablado de lo que ocurrió, hay algo que muchos no consideran, detalles, interpretaciones, elementos que no siempre se mencionan, pero que cambian la forma en que vemos todo. Y lo que viene ahora puede hacerte replantear lo que creías entender sobre Babel, lo que nunca te contaron sobre Babel. Hay algo que rara vez se menciona, y sin embargo, cambia completamente la perspectiva. La torre nunca fue destruida. Piénsalo, cuando escuchamos esta historia, imaginamos ruinas, caída, destrucción total, pero eso no aparece en el relato. Lo que se detuvo fue el proyecto, no la estructura en sí. Eso significa que, por un tiempo al menos, la torre quedó ahí, incompleta, silenciosa, abandonada, un símbolo visible de hasta dónde había llegado la humanidad y de por qué no pudo continuar. Y eso tiene un impacto psicológico enorme, porque no es lo mismo que algo desaparezca, a que permanezca como recordatorio. Cada vez que alguien la miraba, recordaba la unidad que tenían, recordaba lo que estaban intentando lograr, recordaba el momento en que todo cambió, y eso deja huella. Pero hay algo aún más interesante. El nombre Babel, en muchos contextos, se asocia directamente con confusión, con desorden, con caos, pero su raíz también está relacionada con puerta de Dios. Eso abre otra dimensión, porque convierte a la torre no solo en símbolo de orgullo, sino en intento de conexión, una puerta, un acceso, algo que buscaba unir lo humano con lo divino, pero desde una dirección equivocada. Y eso es lo que la hace tan poderosa como imagen. No es solo un error, es un intento fallido de algo más grande. Y ahí es donde la historia se vuelve más profunda, porque no habla solo de lo que hicieron, habla de lo que buscaban, y aunque la forma fue incorrecta, la intención de fondo revela algo muy humano, el deseo de entender, de conectar, de trascender. Eso no desaparece, solo cambia de forma, y quizás por eso, esta historia sigue apareciendo una y otra vez, en distintas culturas, en distintas épocas, en distintas interpretaciones, porque no es solo un evento aislado, es un reflejo de algo constante en la humanidad, la necesidad de ir más allá, pero hacerlo sin límites claros, tiene consecuencias. Y eso es lo que Babel dejó marcado, no solo como advertencia, sino como referencia, porque aunque el proyecto falló, la idea no murió, siguió viva, se adaptó, se transformó, y llegó hasta nosotros. Y eso nos lleva al cierre de todo, porque después de entender cada parte, cada detalle, cada implicación, queda una última reflexión, no sobre ellos, sino sobre nosotros, porque la verdadera torre puede que no esté hecha de ladrillos, sino de decisiones humanas. El legado que sigue vivo hoy, la torre se detuvo, la humanidad se dispersó, el proyecto colapsó, pero la historia no terminó, porque lo que ocurrió en Babel no fue solo un evento del pasado, fue el inicio de algo que sigue vivo, no en forma de estructura, no en forma de ciudad, sino en forma de mentalidad. Cada vez que el ser humano intenta ir más allá de sus límites, cada vez que busca unificar, controlar, trascender, cada vez que se convence de que puede hacerlo todo, ahí está el legado, no visible, pero presente, porque la verdadera torre nunca fue solo física, fue mental, una forma de pensar que dice, podemos más, podemos llegar más lejos, no necesitamos depender. Y eso sigue existiendo, en la tecnología que avanza sin detenerse, en los sistemas que conectan al mundo entero, en las decisiones que afectan a millones al mismo tiempo. No es Babel, pero se parece. No es Nimrod, pero hay ecos. Y eso no significa que el progreso sea malo. Significa que el progreso sin reflexión puede ser peligroso, porque la historia no condena la capacidad humana, advierte sobre su dirección. Y esa es la clave. No se trata de no avanzar, se trata de saber hacia dónde. No se trata de no construir, se trata de entender por qué se construye. No se trata de no unir, se trata de no perder el equilibrio en esa unión, porque cuando la humanidad pierde el equilibrio, el resultado no siempre es crecimiento, a veces es corrección, y esa corrección
puede ser inesperada, puede ser abrupta, puede ser irreversible, tal como ocurrió en Babel. Por eso esta historia sigue siendo relevante, no porque queramos repetirla, sino porque necesitamos entenderla, porque en cada decisión colectiva, en cada avance global, en cada intento de ir más allá, existe una elección, la de aprender del pasado o ignorarlo, y esa elección define el futuro. Ahora te toca a ti, después de todo lo que has escuchado, después de entender cada pieza de esta historia, la pregunta ya no es qué ocurrió en Babel, la pregunta es mucho más directa. ¿Qué estamos construyendo hoy? ¿Y hacia dónde apunta? Porque esa respuesta podría definir si avanzamos o si repetimos lo mismo, solo que con herramientas más modernas.